ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 97 ordinaria está a disposición de los señores y señoras diputados. El señor secretario dará uso de la cuenta. Buenas tardes, Presidenta, Comisión. Se han recibido los siguientes documentos. Un certificado médico otorgado al diputado señor Daniel Melo, por el cual justifica su ausencia a la sesión pasada del miércoles 2 de julio. Un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, de fecha 9 de julio, por el cual comunica que la Comisión de Desarrollo Social de la Sala, a la Comisión de Desarrollo Social, que la Sala, a solicitud del diputado Leonidas Romero, acordó remitirle para su conocimiento el proyecto de ley boletín 17.672-24 en carácter de comisión técnica, documento que había sido previamente asignado a la Comisión de Cultura. Un documento de la bancada del Partido Socialista de fecha 9 de julio, por el cual informa que el diputado Daniel Melo Contreras será reemplazado en la sesión de hoy por el diputado Arturo Barrios Oteiza. Un documento del Comité Mixto Radical Liberal de fecha 9 de julio, en el cual informa que la diputada Viviana Delgado Riquelme será reemplazada en la sesión de hoy por el diputado Tomás Lagomarsino Guzmán, así como un documento de la bancada de la Unión Demócrata Independiente de fecha 9 de julio, en el que informa que el diputado Marco Antonio Zulantay será reemplazado en la sesión de hoy por el diputado Eduardo Cornejo Lagos, aquí presente. Un documento de la bancada de Renovación Nacional de fecha 9 de julio, en el que informa que el diputado Carlos Beltrán será reemplazado en la sesión de hoy por el diputado Hugo Rey. Un documento del Comité Mixto Social Cristiano Nacional Libertarios e Independientes de esta misma fecha, en el que informa que la diputada Giovanna Humada Palma será reemplazada en la sesión de hoy por la diputada Sara Concha. Y un correo de insistencia de la diputada Claudia Mix de esta misma fecha, por el que reitera a esta comisión una solicitud para que reciba a la agrupación denominada Cooperación Verde, integrada por estudiantes y miembros de la comunidad del Colegio San Alberto Hurtado de la comuna de Pudahuel. Eso es todo, Presidenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada Claudia Mix. Gracias, Presidenta. En realidad es respecto a mi reiteración en el punto 8 de la cuenta. Esta agrupación Cooperación Verde es una cooperativa formada por estudiantes autistas de este liceo. Me parece que es una buena experiencia de conocer en esta comisión y era como es la insistencia era para que buscáramos un día que pudiéramos escuchar a estos jóvenes y conocer el trabajo que realizan. Muchas gracias. Gracias. Diputados, podríamos tomar el acuerdo para poder recibirlos el día 23 de julio. ¿Sí? ¿Acordado? El 23 de julio. Finísima observación respecto del número 1, que dice certificado médico otorgado al diputado Daniel Melo Contreras, por el cual justifica su ausencia a la sesión del día de hoy. Y nos dijo que era respecto de la anterior, del 2 de julio. Puede haber un problema de redacción. No, corrijo, efectivamente es el día de hoy. Sí, gracias, diputado Celedón. Diputados sobre la cuenta, ¿no? Diputados, puntos varios. Diputado Cornejo. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los parlamentarios, ¿cierto?, y al público asistente a esta sesión de la Comisión de Desarrollo Social. Presidenta, quisiera solicitar que usted pudiera recabar el acuerdo
con los miembros de esta comisión para poder convocar a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, para que nos pudiera entregar información referente a los resultados de los estudios y análisis que determinan el desarrollo de la pobreza en nuestro país. Datos que ya están disponibles, pero que entendemos no han sido publicados aún y quisiéramos conocer los antecedentes en concreto. Para eso, Presidenta, esta solicitud de poder convocar a la ministra. Gracias, Presidenta. Gracias. Diputados, puntos varios. Diputado Mesa. Sí, sobre el punto. Ahora sí, Presidenta, muchas gracias. Yo también quiero suscribir a la solicitud que hace el diputado Cornejo, sobre todo considerando que el aumento que se ve en la medición de la pobreza es bastante considerable, pero hasta donde yo por lo menos entiendo se debe a un cambio en la metodología. Entonces, yo creo que es bueno que la ministra nos pueda explicar cuál es ese cambio en la metodología y cómo finalmente esto impacta en que se vea. Yo por lo menos me he abstenido de hacer cualquier comentario hasta no tener la información completa de por qué se da, primero, cómo es que se decide que se hace este cambio. Entonces, lo digo, Presidenta, para que cuando se haga la invitación a la ministra, ella sepa que nosotros lo que esperamos que nos diga cuál es la nueva metodología, los cambios respecto a la metodología anterior, por qué se hacen estos cambios y cómo es que estos cambios influyen en la medición anterior y esta, y finalmente también, no sé si será posible, pero tratar de hacer una proyección de cómo habría sido la cifra si es que no se hubiesen hecho los cambios. Yo creo que también es importante quizás tener información en esa línea, Presidenta. Muchas gracias. Diputada Mix tiene la palabra. Sí, sobre el punto, Presidenta. Efectivamente, yo quería que complementáramos esa invitación, porque hay organizaciones que forman parte de una mesa de trabajo en desarrollo social que viene funcionando desde el año 2013. Una vez al año ellos se reúnen, la verdad, y a veces con más tiempo, a evaluar las cifras de pobreza, la línea de la pobreza. Y desde el año 2013 se ha ido incorporando variables que han ido cambiando la mirada del cálculo de la pobreza. Entonces, en ese sentido, y para que la explicación la dé la ministra con mayor exactitud, sería bueno también invitar, y eso es lo que quiero pedir, que se invite a la Fundación Sol también, que pueda complementar la información respecto de esta mesa de técnica, esta mesa técnica que asesora al Ministerio de Desarrollo Social para efectos del cálculo de la pobreza, Presidenta. Sí, diputados, yo igual lo tenía en tabla y me parece que es importante conocer estos antecedentes. En enero, pero quiero precisar en algo que dijo precisamente el diputado Mesa. En enero del 2023, el gobierno del presidente Boric creó la Comisión Asesora para la Medición de la Pobreza. El objetivo de este grupo era analizar la metodología de la encuesta de caracterización, la CACEM. Y el plazo original para entregar este trabajo era enero de este año. Después, luego se cambió para mayo y finalmente el informe se entregó este jueves recién al presidente y también a la ministra de Desarrollo Social y también a la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete. Es importante conocer estos antecedentes, ya que la ministra indicó, después terminada esta reunión, indicó que los datos se iban a entregar el próximo año, en enero 2026. Y ella argumentó o dijo que en verdad la decisión de entregar los resultados de la pobreza era después de las elecciones presidenciales, que se debía también a una decisión más bien que respondía a a no alterar cualquier tipo de discusión. Pero a mí me parece importante que efectivamente esto lo podamos tener nosotros como antecedentes. Precisamente se viene la discusión del presupuesto de la Nación, octubre-noviembre, y es fundamental tener quizás a priori antecedentes con respecto a la encuesta CACEN. Además, no tan solo porque esta comisión es precisamente la que aborda la superación de la pobreza, y uno de los antecedentes también que debe arrojar la encuesta CACEN es precisamente a los más vulnerables de nuestro país. Así que voy a tomar el acuerdo para invitar a la ministra Javiera Toro para el próximo 23 de julio, ya que la próxima semana, el 16 es feriado, pero el 23 de julio, y además también voy a sumar a esto lo que ha solicitado la diputada Claudia Mix, que es la Fundación Sol, y a mí me parece también que es importante si es que los podemos invitar también al INE,
que creo que es fundamental también que puedan entregar antecedentes clave y complementar estas organizaciones. El Ministerio, el INE y también la Fundación Sol, que fueron parte también del trabajo. ¿Les parece? Ya. De acuerdo, toma. ¿No hay más varios? ¿No? Ya, entonces vamos ahora a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Iniciar el debate en particular del proyecto de ley que establece requisitos para otorgar patente municipal a guarderías infantiles, boletín 16379-04, moción en primer trámite constitucional, vencimiento también de la urgencia, que es el 17 de julio. Hemos invitado a que nos pueda, no sé cuál de las dos va a exponer, la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, para que pueda entregarnos los antecedentes generales del proyecto, una síntesis que fue lo que acordamos y también para poder desde allí tomar otras decisiones. Gracias, señora. Gracias, presidenta. Efectivamente, trajimos una pequeña presentación que en realidad es de recapitulación de los elementos centrales que se han conversado en esta comisión. Y la idea es, en el fondo, presentárselas para digamos, acordar que este sería el marco en el cual se inicia la discusión o se hacen las indicaciones respecto de este proyecto. No sé si podemos... Esto es muy moderno, primera vez que yo estoy desde aquí haciendo esto lo más moderno que hay. Entonces, básicamente, lo que les queremos presentar es como decía, una recapitulación de los elementos centrales de la conversación, sobre todo en el entendido que hemos tenido varias sesiones, nosotros hemos podido participar en varias de las sesiones con distintos invitados, etcétera, y nos pareció importante hacer esta síntesis. Si bien el proyecto tiene una denominación respecto de guarderías y after school, creo que nosotros estamos progresivamente llegando a la idea de que de lo que estamos hablando es de servicios de cuidado infantil. Y eso no sé si en algún momento va a tener alguna incidencia en el nombre del proyecto o no, pero nosotros quisimos ponerlo desde el título, porque en realidad guarderías y after school se presta para, digamos, algunas confusiones y también en el alcance que podría tener el proyecto. Entonces estamos tratando digamos, de incorporar la idea de que lo que se necesita son servicios de cuidado infantil y esos servicios de cuidado infantil pueden tomar distintas formas, ¿verdad? Que es lo que hemos aprendido, digamos, de las experiencias que hemos mirado acá. Entonces, básicamente la síntesis que les proponemos tiene que ver con alguna identificación, digamos, de falencias o de elementos que hay que tener en consideración respecto del tema del cuidado de los niños, aspectos claves que pensamos que hemos ido discutiendo para trabajar en este proyecto y una síntesis de un análisis comparado. Lo primero respecto de la identificación de las falencias, básicamente nosotros pensamos que se resumen en tres grandes áreas, porque es necesario que exista algún tipo de regulación respecto de cuidado infantil, independiente si el tipo es liviano, es pesado, es muy grande, en fin, como sea, entendemos que es necesario regular. Primero porque hemos constatado no solo que no hay regulación, sino que además no hay ninguna compilación de información acerca de estos servicios. O sea, no hay ningún lugar donde pueda uno ir y decir, mire, aquí tengo la nómina de quienes prestan servicios de cuidado infantil, cuáles son ese tipo de servicios, dónde lo prestan, qué es lo que hacen, etcétera. No hay nada oficial, ni tampoco administrativo, y al no tener información y al no tener regulación, cualquiera de las modalidades que se puedan generar están en el fondo en tierra de nadie y no hay... digamos, no hay ninguna posibilidad de fiscalización, de supervisión, etcétera, porque depende de cada quien. Eso tiene que ver, por supuesto, con que los niños además son, de acuerdo a la ley de garantía, son grupos de especial protección y por lo tanto existe un vacío importante al tener a los niños como grupo de especial protección y no tener regulación ni información respecto de cuáles son los servicios de cuidado que se les prestan y por lo tanto en la práctica los niños estarían desprotegidos y porque hay un reconocimiento, creo que también lo hemos ido
conversando en esta comisión. Hay un reconocimiento de que hay un conjunto de necesidades de cuidado infantil que son, digamos, totalmente complementarias a los servicios educativos que son necesarias de cubrir. De distintas edades, los niños quedan solos después del horario escolar, los niños más chicos a veces necesitan cuidados temporales, etc. O sea, hay una necesidad específica de cuidado infantil y que el proyecto de ley que discutió esta misma comisión sobre cuidados aborda y abre el área, pero no necesariamente desarrolla de forma específica el tema del cuidado infantil. Nosotros hemos hecho, en este tiempo que hemos estado trabajando con esta comisión, hemos hecho además visitas a las experiencias que se presentaron aquí. Fuimos del cuerpo presente a ver la experiencia, ¿verdad?, que se presentó acá de La Pintana. Estuvimos allá una mañana completa viendo cómo funcionaba el sistema. Vimos la experiencia, una experiencia también que hay en Puente Alto, súper interesante. Conocemos la experiencia de Renca. Y estuvimos además, hicimos una reunión la semana pasada muy interesante con distintos ejecutores, digamos, de principalmente organizaciones no gubernamentales, en combinación o no con las municipalidades correspondientes, de modalidades diferentes que tienen respecto de cuidado infantil, qué es lo que están haciendo y cuáles son las necesidades de las personas. Entonces, en ese sentido, creo que hoy día, luego de la discusión en esta comisión y de poner el tema sobre la mesa, tenemos muchos elementos desde la realidad que nos dicen que esta es una necesidad, que la necesidad es diversa, o sea que no hay un solo tipo de necesidad, sino que es diverso, y eso pensamos nosotros que nos ilustra mejor las potencialidades que tiene este proyecto. Adicionalmente a eso, nosotros hicimos una revisión lo más exhaustiva que se pudo con el Servicio de Impuestos Internos respecto de las guarderías o los after school como actividad económica, y ahí volvimos a constatar, ¿verdad?, que no hay un código o un conjunto de códigos que estén estandarizados, sino que hay muchos códigos, lo que hace muy difícil identificar estos servicios en los territorios porque están disfrazados de las más distintas cosas. Y adicionalmente hay una actividad económica que es a la que más se le imputan este tipo de, digamos, de servicio, que es la actividad enseñanza. Y en ese sentido es súper confuso que bajo enseñanza, dado que son niños, que bajo enseñanza estén estos servicios. Y por lo tanto es bien necesario que haya una actividad económica más clara, porque yo creo que esa es parte de todas las confusiones, ¿verdad? De que un after school, como no hayan dónde ponerlo, lo ponen en enseñanza, y como está en enseñanza, en el fondo todo se confunde. Eso es lo que quiero decir para un supervisor, un fiscalizador, etc. Por lo tanto, ahí también hicimos un trabajo interesante que creemos que podría servir para que también las municipalidades sean más precisas en la actividad económica a la cual le van a dar la patente correspondiente y que quepa en un código que sea razonable y que no sea este código genérico, como conversábamos otras veces. A veces está confundido con cafetería, otras veces está confundido con centro de juego. O sea, hay distintas un otros general que uno dice, ¿quién será ese otros? Entonces, esa es una situación. Tomando en consideración esto que hemos revisado, las conversaciones, las presentaciones que han habido aquí, que han sido todas, en nuestra opinión, muy ilustrativas, identificamos algunos aspectos clave que pensamos que es necesario que les queremos sugerir que el proyecto en el fondo contemple en las indicaciones que se presenten. Primero, esta, digamos, constatación, y creo que fue muy útil en la última sesión, que los sistemas de cuidado infantil y los sistemas de educación inicial atienden niños de la misma edad, sobre todo los más chiquitos, y no digamos educación inicial, sino que en general los servicios educativos atienden niños de la misma edad, pero que tienen objetivos completamente diferentes. El objetivo prioritario, ¿verdad?, de la educación inicial y en general de la educación es el aprendizaje y el desarrollo de los niños, y en los servicios de cuidado infantil el objetivo central de ese servicio propiamente tal es un entorno seguro en que los niños estén, o sea, que requieren apoyo, sus familias requieren apoyo y por lo tanto que estén en un entorno que les permita protección, les permita seguridad y que puedan desarrollar actividades, ¿verdad?, que les sean propicias a su desarrollo personal. Y por lo tanto no hay un objetivo ni una medición de resultados en los servicios de cuidado infantil que diga relación con cuánto los niños aprendieron o no aprendieron,
¿cierto? Mejoraron o no mejoraron el rendimiento escolar. Eso no está dentro de los objetivos. Por lo tanto, hay un primer elemento acá que nosotros pensamos que podría plasmarse, como se conversó la semana pasada, luego de la discusión, en algunas definiciones claves, ¿verdad? Y definir, digamos, dejar establecido que cuando se trata de educación inicial, los objetivos son de aprendizaje y desarrollo, y cuando se trata de servicio y cuidado infantil, esto tiene que ver con que los niños estén en un entorno seguro, y esos entornos pueden ser diversos. Y en esa misma lógica pensamos que hay 3 elementos que sería, digamos, que es bueno también considerar. No sabemos si todos van a poder plasmarse en el proyecto de ley, pero que estén en el universo conceptual del que estamos trabajando. Uno que dice relación con las características generales de estos servicios, es decir, qué edades de los niños están, digamos, para niños de qué edad se ofrecen estos servicios de cuidado infantil, cuáles son las modalidades en las que estos servicios pueden tomar, temporales, digamos, por días, por hora, por jornadas enteras, etcétera. Y las modalidades pueden ser comunitarias, pueden ser, no sé, en fin, de distinto tipo. Y los horarios en las que estos servicios se prestan, tratando de resguardar al máximo que sean servicios de total complementariedad con el sistema educativo y que no sean sustitutivos del sistema educativo y no haya ningún tipo de incentivo, digamos, a sustituir un nivel educativo con un servicio de cuidado infantil, que es algo que hay que resguardar. Lo segundo dice relación con los estándares, y en este sentido estamos entendiendo estándares de la prestación de estos servicios de cuidado infantil. No son estándares de otro nivel, sino que cuáles son aquellas condiciones básicas que un servicio de cuidado infantil en sus distintas modalidades tiene que cumplir. Y ahí nosotros pensamos que a lo menos hay 3 que la experiencia internacional, lo que señalaron las experiencias nacionales que revisamos, que son cruciales. Uno es el tema de la infraestructura, entendiendo por infraestructura no solamente la edificación, sino que también la habilitación de los lugares, ¿verdad? Que eso sea adecuado con todas las consideraciones básicas que se necesita, que tenga agua, que tenga acceso a energía, en fin, lo que tenga que ver con energía, con infraestructura. Otra área que resulta muy, muy importante pensando en la edad de los niños y que esto sea un entorno adecuado son los temas de seguridad. Y los temas de seguridad son amplios en términos de estándares, desde la seguridad física de los niños en el lugar, dependiendo de las actividades que se realicen, hasta la seguridad social y la seguridad psicológica que tienen que tener los niños en ese entorno. Tienen que ser entornos protegidos, tienen que ser entornos cuidados, etcétera. Y eso implica, ¿no es cierto?, desde personas que estén habilitadas para hacer primero auxilio, en fin, o sea, todo lo que significa dejar al niño en un lugar seguro. Y el otro elemento grande que es bueno también pensar como estándares tiene que ver con la idoneidad del personal que atiende estos lugares, en la modalidad que sea. Y por lo tanto tienen que haber algunos estándares en estas 3 áreas, en el área de infraestructura, en el área de seguridad y en el área de personal idóneo. En aquellos lugares donde, por ejemplo, se provea, qué sé yo, alimentación, bueno, es parte de la seguridad que esa alimentación tenga la cadena de frío que corresponde, que sea lo nutritivo que corresponde, etcétera. O sea, si uno quisiera en el proyecto de ley señalar como las dimensiones de los estándares que hay que cuidar, pensamos que estas 3, salvo que se nos vayan ocurriendo otras, pero es que estas 3 de infraestructura, seguridad y personal podría darnos un entorno que definitivamente es mejor que lo que hoy día tienen las patentes municipales, que básicamente no dicen nada más que la autorización sanitaria porque adentro del recinto hay personas. Entonces, tiene que haber baño, tiene que haber, etcétera, pero no mucho más que eso. Y respecto de la institucionalidad, y eso es algo que este proyecto, digamos, no tiene necesariamente el alcance como para definir una gran institucionalidad, siempre es importante considerar las labores de fiscalización, supervisión y que básicamente, de acuerdo a cómo está el proyecto, tienen que ver con quién inspecciona el lugar, quién otorga la patente, quién fiscaliza, ¿verdad? Que la municipalidad tiene inspectores municipales que fiscalizan que aquellas cosas se cumplan, etcétera, etcétera. Esos serían los elementos que pensamos que tienen que estar, que podrían estar acá. En términos de las modalidades de cuidado, lo que nosotros estamos diciendo es que los servicios de cuidado infantil podrían expresarse o podrían llevarse a cabo en distintas modalidades. No son todas iguales, no es que un tipo de servicio, como dice, hay una sala cuna, un jardín infantil que están estandarizados. Aquí tendrían que haber modalidades, digamos, diferentes.
Y ahí tenemos estos 3 elementos que pensamos que son importantes y que también han salido acá en las conversaciones en opinión nuestra. Uno, la constatación de la importancia de la flexibilidad horaria. O sea, que no significa que si yo tengo un servicio de cuidado infantil sea el equivalente a que yo matriculo un niño y va de lunes a viernes de tal hora a tal hora, sino que yo puedo requerir de un servicio de cuidado infantil por unas horas, 2 días a la semana. O, en fin, no necesariamente es un servicio que sea continuado, completo y en la lógica más de la matrícula, ¿verdad? De eso. Y por lo tanto la flexibilidad horaria es importante además porque tiene que de alguna manera empatar con los horarios de trabajo de los cuidadores que van a necesitar estos servicios de cuidado infantil. Entonces ahí hay una flexibilidad necesaria de tomar en consideración. Por el otro lado, tiene este concepto que lo discutimos bastante, yo creo que salió en todas las sesiones, si yo no me equivoco con mis notas, que es el tema de la complementariedad. O sea, estos servicios tienen que definirse complementarios a los servicios educativos y por lo tanto es una decisión de los padres, digamos, llevar o no, digamos, usar o no usar un servicio de cuidado infantil en la medida que lo necesiten, pero es obligación de los padres que los niños vayan al colegio. Entonces, en el fondo esto tiene que ser complementario a los niveles educativos. Y eso se puede expresar de distintas maneras, ¿verdad? O sea, uno podría decir la modalidad de cuidado infantil para niños de tal edad va a requerir como requisito que esos niños estén yendo al colegio. Por ejemplo, en el momento en que se desarrolla en detalle los requisitos para poder acceder al cuidado infantil. Lo que hay que tratar de regular es que bajo ningún punto de vista esto reemplace el sistema educativo. Y por el otro lado, nosotros pensamos que pensando en el alcance que tiene la patente municipal, etcétera, etcétera, tenemos que asegurar un nivel de estándar básico de lo que hemos conversado, lo que no significa que estos estándares puedan irse mejorando progresivamente y tener niveles de estándar, pero tiene que haber un básico para abrir y cerrar la puerta, que hoy día no está claro en la patente municipal. O sea, cuando uno mira la patente municipal de esto, no hay ninguna cosa básica más que tener baño, tener un extintor y las cosas básicas que tiene cualquier recinto que atiende personas. Entonces ahí, por eso proponíamos estas dimensiones de los estándares. Por otro lado, respecto de la experiencia que revisamos, hay más o menos 3 modalidades desde el punto de vista del lugar donde se provee este servicio de cuidado infantil. Tanto en la experiencia nacional como internacional existen modalidades de cuidado a pocos niños en el hogar de la persona que cuida, o sea, en la casa de la persona que cuida. Cuando eso ocurre, lo que hemos visto, por ejemplo, en la experiencia de Puente Alto, que es la experiencia más antigua, más larga de personas que cuidan niños que son referidos por la municipalidad en su casa, ellos tienen unas reglas bien interesantes voy a decirlo de esta manera, la zona de la casa donde eso ocurre. Y esa es una zona dedicada de la casa. No es, mientras los niños están ahí, nadie más circula. O sea, no... y por lo tanto lo que más se verifica en el lugar es que ese lugar sea el lugar donde ocurren las funciones de cuidado y el resto de los integrantes de la familia no pasan por ahí mientras, bueno, estos son servicios que son de 2 a 6 de la tarde, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay elementos que poner en consideración. Hay modalidades que son más bien centros, o sea, un recinto con distintos tamaños, donde no es la casa de la persona que cuida, sino que es un lugar de cuidado, que es donde está la experiencia de Renca, por ejemplo. Pero también la experiencia que vimos en La Pintana es una experiencia donde los niños además no se quedan solos, sino que una experiencia es un espacio donde los niños van con un adulto responsable. Y ahí se produce la tarea de cuidado, en conjunto con el adulto responsable, que es otra modalidad que no habíamos mirado. Es un espacio donde los niños van a jugar, las mamás y los cuidadores van a conversar, y es un lugar que se entiende como un lugar de cuidado. Y tenemos los modelos compartidos, ¿verdad? Que son los modelos que mezclan esto como parte del servicio. En algunos casos en la forma de centro, en otros casos en la forma de un recinto específico. Estos recintos pueden ser sedes comunitarias, puede ser como en el caso de la Municipalidad de Santiago, cuando hasta hace poco tenía los polos de cuidado, eso era en un lugar que proveía la iglesia, en otro lugar era una casa comunitaria que no estaba ocupada, etc.
Respecto del desarrollo infantil y el bienestar integral, que es algo que cualquier acción y cualquier servicio que se le ofrezca a un niño tiene que tener en vista su desarrollo infantil y su bienestar integral. Eso da lo mismo cuál es la actividad. Este es el desde. Cada vez que se le ofrece un servicio a un niño hay que pensar en esos elementos, sobre todo pensando en el interés superior del niño, etc. En esa lógica, el juego es la base fundamental de estos servicios de cuidado. El cuidado, pero las actividades que se desarrollan en el lugar son actividades que están más bien orientadas al juego y al cuidado en esa lógica. Y por lo tanto, ahí hay un elemento importante. Y otro elemento que cruza también estas modalidades es la cooperación, en el fondo la cooperación con los padres y de los padres. O sea, hay una relación muy directa porque en el fondo se le está prestando servicio de cuidado a un niño cuyo mamá o papá necesita el servicio de cuidado. Entonces ahí hay una participación, digamos, de los adultos muy importante que considerar. Respecto de las condiciones para garantizar, y es simplemente para sintetizar lo que ya conversábamos en términos de estándares, cuando uno pone al centro el interés superior del niño, estos servicios de cuidado tendrían que asegurar un conjunto de condiciones básicas, ¿verdad? Si hay alimentación, tiene que seguir la línea correcta de eso, infraestructura, un inmueble que sea adecuado, personal idóneo y que haya acceso a servicios básicos. Son las cosas que tendríamos que, o sea, que serían muy importantes de arreglar para que los niños permanezcan en un determinado lugar, así permanezcan por unas horas y no por tiempos completos. Respecto de la gobernanza, básicamente no es que nosotros tengamos un detalle de esto, simplemente decir que las actividades reconocidas como educativas toman, como nos explicaron las personas que vinieron de la Subsecretaría de Educación Parvularia en la sesión pasada, eso tiene toda una línea, ¿verdad?, que va a la Superintendencia de Educación, dentro de la Superintendencia de Educación, la Intendencia de Servicios, digamos, de Educación Parvularia tiene su forma de fiscalizar, tiene el reconocimiento oficial de la modalidad, tiene el currículum, tiene el proyecto educativo, etcétera, y por lo tanto eso forma parte, digamos, de las actividades que están reconocidas como en el ámbito de la educación, incluyendo aquellas actividades, aquellas modalidades que ustedes vieron que hoy día o ayer, ya no sé cuándo, se promulgó la Ley de Modernización de la Educación Parvularia, donde uno de los elementos que hay ahí es reconocer algunas modalidades que son modalidades alternativas, ¿verdad? Que no son la modalidad del aula propiamente tal, que están reconocidas en esa ley. Pero todo eso forma parte de las modalidades educativas. Entonces, en el mundo del sistema, de los sistemas de cuidado infantil o de estas modalidades de cuidado infantil, en realidad, desde el punto de vista de la gobernanza, tendría que haber un trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, encargada de los cuidados, con un punto en la Subsecretaría de la Niñez encargada de los niños, y las municipalidades. Y las municipalidades como la entrega de las patentes, pero además la fiscalización de estos estándares. Entonces, no estamos sugiriendo aquí, porque además no da el ámbito, ni sugiriendo que haya una fiscalización en otra parte, sino que cómo fortalecemos en el fondo las entidades de fiscalización vigentes y le damos orientaciones técnicas. Nosotros tenemos, digamos, atribuciones por la ley de garantía de entregar algunas orientaciones técnicas, entregar recomendaciones, hacer algún tipo de supervisión, pero bajo ningún punto de vista fiscalización de esto, sobre todo de una patente que es entregada por una municipalidad. Y en síntesis, la idea es que en el fondo tratemos de, o sea, lo que queremos en términos de ámbito de esto es que el proyecto realmente se centre en los intereses y en las necesidades de los niños y que eso tenga eventualmente mayor preeminencia en el proyecto, más que la patente propiamente tal. O sea que ustedes también han sido bien persistentes en decir que lo que interesa aquí es que estas reglas se tomen para efectos de asegurarnos que los niños están bien cuidados y están protegidos. Por lo tanto, no es un proyecto sobre la patente municipal, sino que es sobre servicios a los niños que se otorgan sobre la base de una patente municipal, que hayan estas modalidades que tenemos que ver si se van a reconocer o no en general y poder regular algo de eso, y la idea de los esquemas flexibles en horarios y la complementariedad. Pensamos que son como los tres elementos centrales en que los artículos, que son 6 o 7 del proyecto, dado que vamos a hacer, digamos, indicaciones por artículo, con pequeños ajustes podrían permitir resguardar esto y mantener un poco el espíritu del proyecto original, pero aprovechar al máximo el proyecto para avanzar en la regulación de este tipo de servicio. Eso, Presidenta. Muchas gracias.
Gracias, subsecretaria. Diputados, diputadas, ¿alguien quiere tomar la palabra? Diputada Claudia Mix. Gracias, presidenta. Agradecer la exposición de la subsecretaria, siempre dando el ancho, digo yo. Me quedé con dos dudas. La primera, a propósito de la reunión que tuvieron con impuestos internos. Entonces, después de la ley o antes estarían dispuestos a crear el giro para poder ordenar digamos, que todos aquellos giros que no tienen nada que ver o estén en el otros puedan corregir y llegar a un solo giro, ¿no? Ellos van a estudiar ese giro, van a proponer ese giro, va a quedar dentro de la ley como establecida como identificación de la actividad económica. Lo pregunto porque deberíamos entonces tenerlo resuelto antes, ¿no? Por eso lo pregunto. Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta es si el Ministerio de Desarrollo Social va a actuar en la fiscalización de los estándares. Porque los municipios estarían actuando en la fiscalización de la patente, ¿no? Del permiso. El pago de la patente, ¿cierto? Así que van a ir a decir, ¿la tiene el día o no la tiene el día? Pero de los estándares, ¿quién va a fiscalizar? Por eso pregunto, porque tendríamos entonces que crear algo en la ley que finalmente quede arrojado en la subsecretaría una autorización primaria del trámite. No sé cómo lo están viendo ustedes para la tramitación. Yo creo mi servicio de cuidado infantil, tengo una infraestructura adecuada, tengo la seguridad que requiere y tengo el personal idóneo. ¿A quién le cuento que tengo eso? ¿Quién lo inspecciona? Entonces, por eso pregunto, ¿cómo eso dónde va a quedar alojado en términos de evaluación para decir si cumple con los requisitos? Y bueno, y por eso que cuando ustedes plantean que el municipio va a inspeccionar la patente, la fiscalización de entrega de la patente, ¿muestra dónde está? Mira ahí, arriba. Ábrelo aquí. Ábrelo, ahí dice documento. Ahí está. Documento. Y ahí está. Ábrelo. Ahí, la primera. Ya, ahí. Ya. Entonces, cuando me dice que los municipios van a fiscalizar y entregar la patente, mi duda es respecto de porque uno dice en los elementos a considerar la institucionalidad, ya tenemos la ley, tenemos una regulación, ¿cierto? Que debería regular los aspectos que, no sé, por ejemplo, que los niños no pueden pernoctar, por ejemplo, ¿no? Es una idea, ¿no? Hay una gobernanza, etc. Uno fiscaliza, el otro supervisa, porque dice fiscalización y supervisión. Entonces, los municipios, según la visión que ustedes nos van a proponer en la indicación, los municipios deberían fiscalizar para efectos de la patente, pero la supervisión, ¿cómo la están viendo? Eso. Ya. Diputado Celedón, tiene la palabra. Muy breve. Me parece brillante la exposición porque esclarece enormemente el marco de la ley, su contenido. Me pareció escucharle al final que iban a hacer alguna propuesta de articulado. De indicaciones, diputado. ¿Qué sea articulado? Sí, al articulado. Ya. Eso me parece incluso mejor todavía, ¿no? Porque reúne la capacidad, toda la capacidad técnica que tiene que ver. Me parece excelente aporte a esta comisión. Diputado, ¿alguien más? ¿No? Yo también tengo una consulta, subsecretaria. Es con respecto a cuánto se ha avanzado en la conversación con los municipios. Porque creo que es muy importante que puedan abordar o que nos puedan mencionar cuánto de esto se ha avanzado, porque efectivamente yo comparto un poco con lo que decía la diputada Mix y también lo tenía acá dentro de mis preguntas. La fiscalización, la inspección, la supervisión
me imagino que todo esto debe considerar un trabajo mancomunado entre el gobierno, y ustedes lo dijeron también en la presentación, y por supuesto los municipios. Por ende, la mesa técnica o que se vaya a conformar para más adelante, mientras hoy día tienen los diputados la posibilidad de poder presentar indicaciones, pero ¿cuánto de esto hoy día se ha trabajado con las municipalidades del país o en su efecto, con la Asociación Chilena de Municipalidades? En el caso de que se provea alimentación, porque podrían ellos llevar alimentación y microondas y se resuelve, pero en el caso de que tenga que proveer alimentación, ¿cómo lo están pensando? ¿Qué servicios? Si sería la Seremi de Salud, no sabemos. Efectivamente, digamos, partiendo por el comentario del diputado Celedón, lo que estamos planteando acá es en el fondo como los elementos centrales que nosotros utilizaríamos en la preparación y en la presentación de las indicaciones, y por eso la compilación de lo que escuchamos acá, de lo que visitamos en terreno, y esta sesión es especialmente importante para poder decir, en este marco estamos de acuerdo, vamos por este lado, vamos por otro, en vez de estar creando algo y después empezarlo ahí. Ese es un poco el espíritu, y como se nos pidió la semana pasada, como se acordó la semana pasada, esta va a ser una lógica de indicación artículo por artículo. Por lo tanto, por eso más o menos organizamos. Estamos estirando bastante el alcance, para ser bien franco. O sea, estamos aprovechando de estirar lo que más se pueda dentro de lo que es posible, pero no podemos salirnos del alcance de la moción, ¿no? Este no es un proyecto nuevo. Entonces, básicamente, diputado, esa es la orientación. Respecto, perdón que vaya de atrás para adelante, no es que vaya a dejar a la diputada Mix al final, sino que de más general a más particular. Respecto de la pregunta con las municipalidades, nosotros ya iniciamos un trabajo particularmente con la Asociación de Municipalidades, con la Asociación Chilena de Municipalidades. Nosotros nos juntamos con la directiva para esto y otras materias. Ellos están muy abiertos a esto, y nos dijeron dos cosas que para nosotros son muy importantes. La primera es que ellos identifican el tema de las patentes asociadas a actividades con niños como una problemática respecto de no tener los suficientes, voy a tratar, tú me corriges, pero de ser lo más precisa posible, de no contar con los suficientes elementos técnicos que les permitan orientar bien los permisos, los requisitos, las inspecciones y el otorgamiento de las patentes. O sea, hay un reconocimiento explícito de que actividades que se relacionan con niños no hay suficiente claridad acerca de cuáles son las cosas básicas que se tienen que hacer. Y en ese sentido, esto lo ven con muy buenos ojos, como un aporte. Tienen que seguir dando las patentes igual, etcétera, pero ven que porque ellos también manifiestan que se enfrentan a muchos problemas cuando llegan, ¿verdad?, reclamaciones o llegan problemas que han pasado con niños en algunos lugares que tienen patente, ya no solo en lugares que no tienen patente, sino que en lugares que tienen patente se encuentran con reclamos y situaciones que les ocurren a los niños que no estaban en las reglas y que al final del día igual tienen que responder porque dieron una patente. Entonces esa es la primera cosa que digamos que nosotros aprendimos de lo que nos dijeron. Y lo segundo es que hay también un reconocimiento de la dificultad y la variedad que hay de cómo califican las distintas municipalidades estas actividades. Entonces, como que hay una especie como de desorden en el sentido de que cada quien hace lo que le parece mejor, no hay una homogeneidad entre municipalidades respecto de esta materia. Digamos, lo que ellos piensan es que hay mucha más homogeneidad en otras actividades sobre las cuales dan patentes, pero esta está como un poquito en el limbo. Y por lo tanto, cuando se revisan incluso los formularios que utilizan unos y utilizan otros,
son completamente distintos. Entonces estarían, digámoslo así, agradecidos de que exista un orden y una homogeneidad. Yo quiero decir que nosotros además hemos hecho un trabajo, digamos, a través de las oficinas locales y el involucramiento de las autoridades locales en esto, que les hablamos y les hablamos y les hablamos del interés superior del niño, qué sé yo, y de alguna manera también hay una sensibilidad hoy día de que estas materias no se pueden dejar pasar. O sea, esto no es lo mismo que dar una patente para cafetería o dar una patente para supermercado. O sea, yo creo que hoy día hay una sensibilidad que no había hasta hace un tiempo atrás, más colectiva. Eso respecto de lo agradecemos. Ahora, por supuesto, lo agradecemos siempre y cuando lo podamos cumplir, porque tampoco se trata de poner una tonelada de, digamos, de elementos. Ellos ven que ellos cuentan con, en el fondo, las atribuciones respecto de otorgar la patente y para otorgar, y ahí hay dos elementos. Uno es el otorgamiento de la patente, donde, pegándome alguna de las preguntas de la diputada Mix, en el otorgamiento de la patente hay que poner unos requisitos de entrada que se homogenicen y que tengan que ver con estos estándares, o sea, como, así como son los requisitos mínimos que se tienen que cumplir sí o sí y que hoy día no están claros. O sea, hoy día el único requisito mínimo que tiene cualquier patente de esta naturaleza que atiende personas, o sea, que va a recibir personas, es que existan unos baños que tienen unas características, que exista agua potable, que exista algún sistema de, digamos, de energía, y eso lo revisa y lo autoriza cuando hay personas adentro la Seremía de Salud en una resolución sanitaria, pero es una resolución sanitaria general, no es tampoco una resolución sanitaria específica para niños, ¿ya? Entonces ahí, digamos, eso podría mejorarse. Y por último, en la conversación con la Asociación de Municipios, ellos se comprometieron y nosotros nos comprometimos con ellos, porque tenemos digamos, un espacio de trabajo bien cercano, digamos siempre, no solamente ahora último, sino que en general con las municipalidades, de que nosotros les íbamos a presentar el proyecto, las indicaciones y que ellos nos van a dar, tienen ya una persona nominada para darnos comentarios, sugerencias y qué sé yo, y poder revisar con ellos para que esto no sea una súper sorpresa, pero en general hay muy buena disposición de poder racionalizar. Ahora, respecto del giro del Servicio de Impuestos Internos, no es algo que estén ellos en condiciones de hacer en este momento, porque hay que hacer muchas consultas de mucho tipo para poder tener esta homogenización, pero en la conversación que nosotros tuvimos, ellos reconocen que esto es, digamos, una suerte de desorden otra vez, o sea, de muchas cosas que circulan juntas, y yo creo que sí estarían en condiciones de que se les encargue hacer ese trabajo. O sea, tendríamos que buscar cuál es la vueltecita que se le puede dar, digamos, a recomendar un giro único, no lo sé, pero algo que ordene, porque tienen... o sea, cuando nosotros incluso les pedimos por transparencia activa y en fin, les pedimos que nos dijeran qué era lo que tenían registrado y qué sé yo, aparecieron como 800 RUT y nada más en el país. Porque en el fondo ellos miraron a lo que decía específicamente guardería after school, pero ellos saben que en esta cosa de enseñanza hay otra tonelada de cosas que no salen naturalmente, entonces yo creo que también nosotros podemos hacer algún trabajo para tratar de... No están ellos en condiciones en este momento, porque tienen que hacer muchas consultas, etcétera, al INE y a otros lugares. Ahora, respecto me paso a lo de la alimentación, si se lleva alimentación, tiene que haber un lugar, eso está en las resoluciones sanitarias, tiene que haber un lugar seguro, donde se caliente, etcétera, etcétera, si es que ese es el caso. Y cuando se trata de proveer alimentación, es una resolución sanitaria que tiene otras, digamos, otras exigencias, ¿ya? O sea, ya no solo el baño, el agua, qué sé yo, sino que una cierta instalación de cocina, una cierta instalación de gas en fin, o sea, es una resolución sanitaria como de mayor profundidad, que es lo que tendría que considerarse. O sea, si usted va a proveer alimentación, tiene que cumplir con una resolución sanitaria que es más exigente, porque la cadena es frío, porque en fin, ¿no? Es eso. Respecto de los estándares, yo creo, o sea, tenemos una situación que es bien importante aquí como de decir, porque la fiscalización de esto estaría en la municipalidad, ¿cierto? Porque ellos son los que tienen la función de fiscalización
al momento de entregar la patente y podría eventualmente, nos decía el alcalde presidente de la asociación, podría eventualmente ponerse alguna regla de duración, digamos, de revisión de la patente con una cierta periodicidad, como se tiene con las patentes de alcohol y con otras patentes más sofisticadas, que en el fondo la patente se entrega, se puede entregar una patente provisoria que no puede durar más de 6 meses, y luego se entrega la patente definitiva y tiene que tener una periodicidad para ser revisada. ¿Ya? O sea, ahí también hay un elemento que podríamos incorporar, que es en el fondo esto una patente que se otorga y que debiera tener una periodicidad en su revisión. Es decir, hay que inspeccionarla con una cierta periodicidad, aunque no haya habido un reclamo. Porque ese es el punto, para saber si están haciendo otras cosas, sí que sé yo. Nosotros no tenemos como ministerio, ni tampoco como subsecretaría, la ley de garantía usa la palabra fiscalización, cosa que se agradece, pero no tiene ninguna atribución que se condiga con la palabra fiscalización. Entonces no tendríamos en el fondo el espacio de atribuciones como para poder hacer eso. Nosotros sí podemos supervisar. El problema es que la supervisión está acotada a la supervisión de las modalidades de cuidado alternativo del Servicio de Protección Especializada y la supervisión de las prestaciones de Chile Crece Contigo. Eso es lo que nos da la ley. Esto no está ahí. No está. Ahí habría que estudiar si hay que ponerlo. Ahora, nosotros sí tenemos oficina local de la niñez en todas las municipalidades, y esa es otra cosa que nos planteó la Asociación de Municipalidades, que en el fondo, en la lógica en que ellos tienen la fiscalización por la vía de rentas y de patentes municipales, es la vía comercial. Eventualmente estos servicios tendrían que incorporarse al catálogo de servicios locales de los que dispone la oficina local de la niñez. O sea, tendrían que estar registrados ahí. Las oficinas locales tienen un catálogo, tienen que construir anualmente y actualizar como parte de sus reglas un catálogo de servicios dirigidos a los niños de los más distintos ámbitos, digamos. Este podría ser uno, que se obliguen a ponerse en ese catálogo. Eventualmente, ahí podría haber un espacio intramunicipal donde hubiera, que es lo que nos sugieren, que en el fondo haya una fiscalización en la lógica de inspección municipal con una asistencia técnica tipo supervisión de la Oficina Local de la Niñez, que la Oficina Local de la Niñez es a nivel municipal la entidad creada por la ley especialista en materias de niñez, que no es la materia de la patente, pero sí el bienestar de los niños. Por ahí uno podría hacer alguna cosa, ¿verdad?, utilizando las atribuciones que existen, en atención a no crear otras cosas que además generan otros presupuestos y otras cosas que no estamos en condiciones de generar. Algo como eso podríamos, en la misma lógica que usted dice, diputada, de dejar clara la función de fiscalización de la patente y la función de supervisión técnica. En esa función de supervisión técnica, nosotros como subsecretaría tenemos la obligación legal. Las oficinas locales de la niñez dependen administrativamente de la municipalidad, según la ley, y dependen técnicamente de la subsecretaría de la niñez. Por lo tanto, nosotros podríamos, por esa vía, ¿cierto? Si es que se hace esta otra combinación, por esa vía nosotros podríamos generar resoluciones que son vinculantes para las oficinas locales de la niñez respecto de estándares, condiciones, etcétera, que tienen que cumplir los servicios de cuidado infantil. Esto es rizar el rizo y estirar el elástico para que también estemos súper claros, porque no es que todo sea así como súper directo, pero esas serían las vías, y hay interés de las municipalidades, hay interés de que esta combinación sea una combinación fructífera para ellos, es un respaldo. Exactamente. Sí, gracias, subsecretaria. Me parece también importante cómo abordar las tres áreas: fiscalización, inspección, supervisión, y deben quedar súper bien establecidas también en el proyecto de ley. Creo que en eso debiesen también enfatizar mucho más. Diputados, ¿alguna otra consulta? ¿No? Ya. Tengo una duda, subsecretaria, que a lo mejor ¿cuándo ustedes comienzan con la mesa técnica? La mesa técnica en donde van a reunir a todos los...
a los asesores. Ya. Ah, sí, jueves o viernes de la próxima semana, el miércoles este feriado, pero la idea sería o sea, determinar cuando usted diga, o sea, no sé si es en este momento o en otro, que ustedes determinen quiénes serían los integrantes de esa mesa y ya ponernos a trabajar mostrándoles las indicaciones que hemos estado trabajando y revisando artículo por artículo. Esa sería la idea. Uh-huh. Una proposición respecto a esa mesa técnica. Dado la excelente intervención de la semana pasada de la subsecretaría de Educación de Párvulo, si se pudiese integrar a alguien de la subsecretaría, me refiero, porque creo que sería muy esclarecedor. Efectivamente, nosotros tenemos, o sea, las conversaciones del Ejecutivo respecto de las indicaciones son con la Subsecretaría de Educación Parvularia, la podemos sumar a la mesa técnica también si es que eso es necesario, eso no habría ningún problema. Mesa técnica me refiero con los asesores parlamentarios y en el fondo también la discusión del Ejecutivo tiene que ser con SECPRES, con DIPRES y con SUBDERE. O sea, en el fondo las indicaciones que vengan van a venir con la sanción de esos actores del Ejecutivo. No después, digamos, porque si no nos atrasamos y después salen sorpresas. Yo le propongo lo siguiente, Presidenta, también como porque mejor no todos los parlamentarios van a poner ahí un profesional entonces que a lo mejor podamos compartir en el chat de la comisión el número ¿sí? Y que en el fondo los diputados o diputadas que tengan interés de participar de esta mesa legislativa, prelegislativa, no sé cómo llamarla, se contacten los asesores legislativos con ustedes, pero con una fecha tope y con los que lleguen se hace ese trabajo de la indicación para que tampoco lo dilatemos más. Eso, Presidente. Nosotros sí. Carla. Sí, Presidenta, por su intermedio. Estábamos revisando con el equipo de la ministra y ya existe un grupo de trabajo que se desarrolló por el proyecto de ley del Sistema Nacional de Cuidado. Entonces, tal vez podríamos utilizar ese mismo espacio de trabajo y si alguien se quiere sumar, nos puede escribir, les dejo igual el contacto y ahí podemos comenzar ya el trabajo la próxima semana. Vamos así entonces, como ya existe ese WhatsApp, y bueno, varios de los asesores participaron de él y trabajaron en conjunto con también algunas indicaciones, lo dejamos establecido así. ¿Les parece? Ya. También y estar lo más sincronizados posible. ¿Hay una calendarización que ustedes tengan propuesta respecto de este proyecto en particular y de armonización, que es lo que viene después? Ya. Nosotros tenemos un calendario, yo de hecho lo estaba hablando con el secretario antes de comenzar la comisión, lo que sí nos entrampa un poco con respecto a las audiencias que están pendientes. Eso tiene que ver más bien con un trabajo nuestro interno, pero mi voluntad ha sido que podamos avanzar en este proyecto, terminarlo y continuar con el proyecto de armonización, que es un poco más complejo, es un poco más largo y además también porque tiene mucho más indicaciones y un proyecto que además comprende las normas de diferentes leyes, por lo tanto es mucho más complejo abordarlo. No obstante aquello, igual se ha trabajado en ese proyecto, ya han habido presentaciones, han estado acá, se ha discutido un poco, se ha analizado, pero mi idea es poder terminar este proyecto. Sí, también tengo, y lo hablé también con el asesor de la ministra, de poder avanzar en votar la idea de legislar, y eso significa también verlo quizás el 23 de julio, ¿ya? Pero también depende un poco de las audiencias que están atrasadas, entonces, pero la idea es poder avanzar en aquello simultáneamente y porque se va a llevarnos mucho más tiempo, ¿ya?
Así que si nos dan los tiempos y si también nos permite avanzar rápidamente en este proyecto de ley, vamos a continuar con el otro de forma paralela y además también porque viene la próxima semana es feriado, después viene el 23 que ya tenemos tabla y quizás ahí pudiésemos votar la idea de legislar el proyecto de armonización y posterior viene la semana distrital y ya no volvemos o no vuelve esta comisión a sesionar hasta el día 4, 5, 6 de agosto, ¿ya? Entonces, si nos vamos acomodando los tiempos, yo tengo toda la disponibilidad de poder avanzar. Eso sí, cuenten con aquello. ¿Algo más, diputados, que quieran agregar? ¿No? Ya. Entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.